El pensamiento es una de las funciones psíquicas superiores más complejas y una de las que requiere quizás más entrenamiento para poder evaluar. El pensamiento puede evaluarse a través de lo que la persona dice, es decir, a través de su lenguaje. Y para su mejor análisis se divide al pensamiento en su contenido, su curso y su forma. Cuando hablamos de contenido, nos referimos a qué piensa el paciente. Acá nos interesa conocer sus opiniones, sus miedos, sus expectativas, sus pareceres con respecto a algo. Un trastorno muy común de pensamiento es el de las supersticiones. En este trastorno, la persona cree que va a venir algún mal o cree que puede evitar un mal al hacer o al dejar de hacer alguna cosa, ¿no? Como podría ser romper un espejo, cruzarse con un gato negro, cruzar los dedos, tocar madera, cruzar debajo o pasar debajo de una escalera o echar la sal. La otra alteración de pensamiento, que también es común, es aquella que podría dirigir nuestra respuesta a la pregunta de a dónde se están dirigiendo estas personas. Uno podría decir o podría pensar que están yendo al mercado o están yendo, no sé, a cultivar tus campos, a, que están regresando a casa después de un largo día de trabajo vendiendo algún producto o trabajando en el hogar, en un hogar, como trabajadoras del hogar, cuando en realidad pues estas señoras pues se iban a jugar golf. Entonces este conjunto de ideas previas a priori acerca de qué hace, cómo es, qué características tiene una persona, solamente por un determinado elemento, como podría ser la raza, el aspecto físico, la orientación sexual, em, el estado civil, la complexión física, etcétera, etcétera, etcétera. A todo esto les llamamos prejuicios. Tanto las supersticiones como los prejuicios pues no son necesariamente patológicos, pero sí podrían estar más presentes en determinados trastornos. Por ejemplo, una persona con un trastorno de personalidad esquizotípico sí podría ser más dada a las supersticiones, o una persona con algún trastorno de personalidad, no sé, paranoide, podría tener mayores prejuicios que el resto de las personas. A continuación voy a ir mostrando mm, algunos fragmentos del discurso de algunas personas y describiré am, qué tipo de trastorno del contenido podría ser. Acá dice, doctor, la última vez que me subí a un avión casi me da un ataque de pánico. Y eso que me había tomado un clonazepam de 2 miligramos. Tengo terror a volar. Volar en un avión, estadísticamente, es una de las cosas más seguras que uno puede hacer.
existe mayor probabilidad de que uno se muera en un accidente de tráfico que de morirse en un vuelo. Y sin embargo, esta persona tiene terror a volar. Podría catalogarse ese terror como exagerado. Entonces, cuando estamos frente a este tipo de ideas, hablamos de ideas fóbicas, que son el síntoma, por supuesto, cardinal de las fobias. Este otro fragmento dice, soy descendiente de Atenea, por eso tengo el saber de todo el universo. Puedo comunicarme con cualquier ser vivo. Puedo dictar cualquier cátedra en Berkeley, la Sorbona, Harvard o cualquier otra universidad. Yo lo sé todo. Acá lo que la persona está explicando es que tiene una capacidad mental enorme, infinita se podría decir, lo cual por supuesto seguramente no es cierto. Entonces esta persona está asegurando algo que es completamente falso. Si otra persona, trataría de convencer a esta otra persona de que lo que está diciendo, lo que está afirmando es falso, y la persona mm, se mantendría firme en su convicción de que es alguien muy sabio, infinitamente sabio o sabia, entonces estamos frente a una idea de tipo delirante. Un delirio, por definición, es una idea falsa, irrebatible a toda lógica. Y como el delirio este está en relación a mayor capacidad que el resto de las personas, podríamos decir que es un delirio de grandeza. Este otro fragmento dice, justo cuando más enojado estoy, los perros del vecino empiezan a ladrar más fuerte. No sé si sentirán mi enojo o me querrán hacer enojar más. Este tipo de idea hace referencia a que la persona interpreta que lo que está ocurriendo a su alrededor de alguna manera está relacionado con él o ella. A este tipo de ideas se les llama autorreferenciales. Nótese que las ideas autorreferenciales podrían ser delirantes o no. Si por ejemplo la persona nos dice, "Mm, el presentador de noticias de Bolivisión ha emitido un mensaje secreto mediante un código que yo no conozco, pero yo sé que estaba dirigido a mí para alertarme sobre ah, las intenciones que tiene mi vecino porque me quiere matar". Indudablemente ahí podemos hablar de que esta es una idea delirante, porque pues, sería completamente ilógico pensar que lo que esta persona está diciendo es cierto. Pero si una persona llega al trabajo y saluda amablemente al jefe y el jefe no le responde y la persona dice, oh, el jefe está enojado porque seguramente algo he hecho o quiere seguramente sacarme del puesto de trabajo y media hora después viene, no sé, su secretaria y le dice, oiga, le cuento que el jefe el día de hoy olvidó traer sus audífonos, él es medio sordo, usted sabe. Entonces automáticamente la persona dice, bueno, estaba equivocado. Em, Simplemente ocurrió que el jefe no me escuchó porque es sordo. Entonces esta persona cambió su idea, no se mantuvo firme en que el jefe lo quería quitar del trabajo o que él había hecho algo que había ofendido al jefe. Entonces eso ya no se consideraría una idea delirante. Sería más bien una idea sobrevalorada, que la voy a explicar más adelante. Aquí tenemos otro fragmento. Sabe, doctor, yo sé que a usted le está pagando mi suegro para envenenarme. No me engaña. Sé que ese viejo hace años quiere librarse de mí para quedarse con mis bienes. Claro,
como mi esposa es muy débil, él ya la ha convencido y ella también está involucrada en todo esto. En este caso estamos frente a una idea que se llama de daño o de perjuicio. Esta persona piensa que un otro grupo de personas de alguna manera le van a perjudicar. ¿Será una idea delirante o será una idea sobrevalorada? Si ni el doctor, ni la esposa, ni el suegro tienen ninguna intención de hacerle daño a esta persona, pero la persona está convencida de que así es, sería una idea delirante. Y además una idea delirante de tipo paranoide. Pero si realmente es así, pues no, es simplemente una idea lógica o una idea cierta. Otros dos fragmentos. Si me hago operar la vesícula, voy a morir durante la cirugía. Pero esto lo dice alguien cuyo amigo murió durante una cirugía parecida. Y esta otra dice, con la disminución del costo del barril de petróleo, la situación del país estará tan mal que, que seguramente no podré pagar mi deuda y quedaré en la ruina. Y esto lo dice una mujer que tiene muchas deudas. En ambos casos, estas personas están pensando en un resultado malo, adverso, triste o negativo, pero lo están haciendo basados en una emoción previa, que puede ser de miedo, de inseguridad. Este tipo de ideas que se tiñen por la emoción de la persona se llaman ideas sobrevaloradas. No son ideas delirantes, porque puede ser que la persona cambie el estado de humor y también cambie el tipo de ideas que tenga. Acá tenemos otra. Unos extraterrestres me han puesto un aparato en el riñón para poder localizarme en todo momento. Su batería se carga con el agua que tomo. Por eso no quiero tomar agua. Así, ese aparato dejará de funcionar. También pueden leer mi mente a través de unos rayos cósmicos. Por eso necesito cubrir mi cabeza con papel aluminio. Indudablemente, bueno, este tipo de ideas son bastante imposibles de creer bajo ningún contexto. Por lo menos el otro tipo, el del suegro y la esposa, bueno, podría ser cierto, pero esto ya es totalmente increíble. Entonces, este tipo de ideas que podríamos llamar fantásticas, quedarían pues incluidas dentro de lo que es una idea delirante. Otro fragmento, mi hermana me ha hecho embrujar, por eso se me están hinchando los pies. A primera vista esto parece ser una idea de daño. Incluso podría ser, bueno, y entraría dentro de lo que son las ideas paranoides, ¿no? En este caso, la persona está dirigiendo su acusación contra la hermana. Sin embargo, si esto lo dice alguien que viene de Morochata o que viene de Tapacarí o que viene de, no sé, Independencia, es decir, alguien que vive dentro de una cultura quechua o aymara, donde este tipo de fenómenos eh, pueden ser considerados ciertos o creíbles, entonces esto deja de ser una idea delirante. Debemos tener mucho cuidado en contextualizar los pensamientos de nuestros pacientes. Por supuesto que si esto lo dice una persona, no sé, muy citadina, que no ha estado en contacto con ninguna cultura en donde esto sea cierto, entonces eso sí podría ser una idea de tipo delirante paranoide. Esta otra dice, pienso que todas las mujeres que veo seguramente habrán tenido relaciones sexuales antes de salir de sus casas.
Cada vez que me pongo delante de cualquier mujer, se me viene ese pensamiento a mi cabeza. No importa si es una monjita o una anciana de 80 años. Es lo mismo, doctor. Es absurdo, pero no sé qué puedo hacer para deshacerme de estas ideas. En este caso, esta persona relata un pensamiento que él o ella misma considera falso. Esta persona sabe que esto que está pensando es absurdo, es ilógico, es irracional, es vergonzoso y sin embargo es una idea que no, de la cual no se puede deshacer. Está constantemente dándole vueltas a la cabeza. Este tipo de ideas son lo que se llaman ideas de tipo obsesivo. También se les llama ideas de tipo parásito. Son típicas del trastorno obsesivo compulsivo. Acá tenemos otro fragmento. Sé que el Papa Francisco y yo somos amantes, por eso ha venido a Chile, para estar un poco más cerca. Claro, no podría venir a Bolivia para no despertar sospechas. En este caso, la persona que está diciendo esto, pues obviamente está pensando algo falso, lo cual automáticamente cataloga este tipo de pensamiento como una idea de tipo delirante. Pero en este caso, la persona considera que es amado o amada por otra persona, que además es de un rango muy superior, es un papa. A este tipo de ideas delirantes se les llama ideas delirantes erotomaníacas. Acá tenemos otro fragmento. Estoy muerto. Mi cerebro se está pudriendo. Ya no es necesario que coma ni que beba. Soy solo un despojo humano. Merezco que me desprecien y me rechacen. Aquí la persona está expresando igual una idea delirante. Bueno, no es posible que esté muerta y esté pensando. Entonces es una idea delirante. Pero es una idea delirante que se podría llamar de tipo nihilista, muy típica de cuadros depresivos graves con componente psicótico. Usualmente este tipo de ideas se acompañan también de alucinaciones de tipo somático. La persona realmente puede llegar a experimentar que su sangre se ha detenido o que su corazón está lleno de gusanos, este tipo de alucinaciones. O puede escuchar, puede tener alucinaciones auditivas de tipo acusatorio, puede escuchar que le dicen que se va a ir al infierno, que es un pecador o pecadora, que es culpable, etc. Bueno, hasta ahora hemos visto varias ideas delirantes. Entonces, estas ideas delirantes, no importa de qué tipo sean, van a configurar, lo vamos a ver en el siguiente capítulo, en un síndrome psicótico. En general, las ideas delirantes pueden estar presentes en enfermedades mentales como la esquizofrenia, lo acabamos de ver en las depresiones graves. También pueden estar presentes en el trastorno bipolar. En la fase maníaca del trastorno bipolar pueden haber, por ejemplo, ideas de grandeza, de tipo místico también. Y en la fase depresiva pueden haber ideas de este tipo que acabo de leer. Pero también las ideas delirantes pueden estar presentes en cualquier enfermedad física lo suficientemente grave como para alterar el funcionamiento cerebral. Delirium, alteraciones hormonales, enfermedades autoinmunes, otro tipo de enfermedades infecciosas, epilepsia, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de curso o flujo, acá hacemos referencia a cómo habla el paciente, cómo están dispuestas y ordenadas las ideas que expresa la persona. En este sentido, en primer lugar, podríamos mencionar
a la logorrea, que es una alteración en la cual la persona habla mucho, es decir, piensa mucho. Esto puede estar presente en personas con trastorno bipolar, fase maníaca o hipomaníaca. Hay algunas personas que su manera de ser es así, ¿no? Que hablan bastante. Em, Puede ser también producto del uso de sustancias psicoactivas estimulantes. Una vez más, cocaína, anfetaminas, cafeína. La fuga de ideas es una alteración en la cual la persona piensa tan rápido y tanto que mm, a oídos de otra persona parecería que la persona o que el paciente está saltando de un tema a otro. Puede empezar hablando, por ejemplo, de la situación económica de Venezuela y luego hablar sobre las tortugas marinas y luego hablar sobre eh, la mitología griega y luego pasar a hablar sobre cómo se hacen una sopa de maní, ¿sí? Mm, Pero esto lo hace la persona hablando sumamente rápido. Se nota que la persona está pensando muy, muy rápido. En la circunstancialidad, la persona lo que hace es dar detalles totalmente innecesarios, secundarios a el tema del cual se está hablando. Para esto voy a hacer uso de esta viñeta de esta caricatura que es Mafalda. Manolito se le acerca a Felipe y le dice, ¿sabes que en la otra cuadra ponen una juguetería? Acá el elemento clave es que hay una nueva juguetería, punto. Luego Felipe va y le dice a Susanita, ¿sabes que en la otra cuadra ponen una juguetería? Una vez más, el mensaje es directo, muy claro. Y luego Susanita va corriendo y le cuenta esto a Mafalda. Y le dice, ¿sabes que en la otra cuadra, al lado del sastre que le hizo el traje de casamiento al hijo de la manicura, y la noche de la boda quería cobrárselo en la iglesia porque el otro se había hecho el burro y se armó la bataola en la que se metió hasta la madrina, que dicen que les hizo un regalo de morondanga, y eso que cobra la pensión del marido, más lo que sacará del alquiler de la piecita de la terraza al renguito que arreglaba las radios? ¿Ponen una juguetería? Entonces, en este caso, se puede ver muy bien cómo esta niña ha dado toda una vuelta y ha dado muchos detalles para dar la idea original, que era que había una nueva juguetería en la otra cuadra. Este trastorno puede verse en personas con disminución del nivel intelectual o de las capacidades cognitivas, por ejemplo en personas con demencia, en personas con discapacidad intelectual. Am, También puede aparecer en personas que están bajo mucha ansiedad. Eh, un, un esposo al que se acusa de infidelidad, probablemente al momento de dar las explicaciones de lo que ha ocurrido pueda tornarse circunstancial por la ansiedad o por el nerviosismo. Otra alteración que podemos ver es la perseverancia, en donde la persona a lo largo de lo que va diciendo hace referencia una y otra y otra y otra vez a un tópico específico. Esto lo vamos a ver en la clase práctica. Esto puede ser, puede encontrarse en personas con esquizofrenia, en personas también con demencias, en personas también con trastorno obsesivo compulsivo puede verse esto y en personas con trastorno del espectro autista. Pueden ser muy perseverantes en algunos temas. Por ejemplo, pueden tener a una persona con autismo y de lo único que quiera hablar con cualquier persona que se encuentre sea de los barcos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y todo sea en relación a eso y a eso y a eso. La disgregación del pensamiento es cuando las ideas mm, se desligan las unas de las otras.
Podría dar lugar a confusión con la fuga de ideas, pero en la disgregación el pensamiento no está acelerado, simplemente que las ideas están separadas. No hay unos nexos ni lógicos ni temporales entre lo que la persona está diciendo. Y por supuesto, al igual que en la fuga de ideas, esto hace difícil que la persona, que otra persona pueda entender lo que el paciente o la paciente quiere decir. Ejemplo de esto lo vamos a ver en clase. Y un grado extremo de disgregación sería la incoherencia, donde acá ni siquiera hay hilación o nexo entre las palabras de las ideas, sino que hasta las palabras mismas están desligadas, lo que da lugar a que la persona se exprese algo así como una sopa, como una ensalada de palabras. La disgregación y la incoherencia pueden ser vistas en la esquizofrenia, en las demencias, especialmente la disgregación, en personas con discapacidad intelectual. También podría verse en personas que están bajo efecto de sustancias psicoactivas, especialmente depresoras. La irrelevancia es una alteración en la cual la persona, mm, por ejemplo, cuando se le pregunta algo, responde con algo que nada tiene que ver con la pregunta que se le había hecho. O empieza a hablar de un tópico del cual no se estaba hablando. También esto se puede ver en la esquizofrenia, en los trastornos del espectro autista, en personas que tienen trastornos mentales orgánicos, como ser el delirium, en las demencias también. La tangencialidad ocurre cuando la persona no responde a un tópico o a una pregunta, sino que da un rodeo y al final nunca llega a dar una respuesta. Un ejemplo de tangencialidad, por ejemplo, podría ser el que un, ah, por ejemplo, no sé, el preguntarle a una persona acerca del aborto, por ejemplo, a un médico, a un ginecólogo, acerca de su posición acerca del aborto. Y esta persona nos empiece a hablar acerca de cómo se hacen los abortos, cuáles son los datos estadísticos de los abortos en Bolivia, nos puede hablar acerca de las motivaciones que tienen las mujeres para realizarse el aborto y ya. Pero al final nunca nos conteste qué piensa él o ella acerca del aborto. Entonces este tipo de trastorno del pensamiento pues no es necesariamente patológico, pero podría darse en personas que tienen poco juicio de enfermedad mental, por ejemplo, en una persona con esquizofrenia, a quien le preguntamos por qué no ha estado tomando sus medicamentos. Y, como se dice coloquialmente, se vaya por la tangente y no nos responda. Am, la inhibición verbal es una alteración en la cual no hay muchas ideas en la mente de la persona y la persona pareciera que tiene muy poquito que decir, como sí, no, y ser tener un lenguaje muy parco, muy pobre. El bloqueo es otro trastorno bueno, la inhibición verbal se puede ver, por ejemplo, en personas con depresión, personas con demencias ya avanzadas, personas con discapacidad intelectual, personas que están bajo efecto de sustancias depresoras. El bloqueo es una alteración en la cual bruscamente el flujo de las ideas se detiene. La persona obviamente se queda callada a media frase y la persona reconoce que ha habido una especie de como borramiento de lo que estaba pensando o que ya no pudo decir más de lo que quería decir. Esto es un síntoma muy típico, por ejemplo, de la esquizofrenia, pero también podría darse en personas que están muy ansiosas. Por ejemplo, alguien que está dando su primer discurso frente a un gran número de personas.
Y también tenemos al mutismo, que es básicamente alguien que no habla. El, el mutismo puede encontrarse en personas con demencias ya muy avanzadas, porque realmente no hay nada que la persona piense o pueda decir. En personas que tienen esquizofrenia, personas con trastornos del espectro autista, en personas con eh, trastornos mentales orgánicos muy graves también podría verse. Y por último tenemos dentro del análisis del pensamiento a la forma. Hemos visto contenido, que era el qué, y hemos visto el curso, que era el cómo. La forma se va a centrar más que todo en el análisis de la verbalización en sí misma. Esto obviamente en personas que pueden hablar. Mm, se tendría que poder hacer el análisis del pensamiento igual en personas mudas, sordas, obviamente con otro tipo de estrategias, ¿no? Pero en el caso de la forma del pensamiento y de la verbalización, podemos tener a personas taquilálicas que hablen muy rápido, personas con manía, con hipomanía, con bajo efecto de sustancias estimulantes. Lo opuesto, la bradilalia, hablar lento, en personas con depresión, bajo efecto de sustancias depresoras. El tartamudeo, que puede ser propia de personas muy ansiosas. El tono de la verbalización de las palabras puede ser alto o bajo, bajo en personas con depresión, con demencias, alto en personas con manía, con hipomanía, en algunos casos personas con esquizofrenia, con trastornos del espectro autista también, y disártrico o farfullante, que es muy típico de personas que están bajo efecto de sustancias depresoras, es el típico lenguaje de ebrio, de borracho, pero también podría verse en personas con delirium, o personas que están bajo efectos de algún otro tipo de tóxicos. Y finalmente tenemos a el juicio insight, que básicamente es el corolario del resto de las funciones psíquicas superiores. Si todas las funciones psíquicas superiores están bien o están conservadas, el juicio de realidad y de enfermedad de la persona seguramente va a estar bien. Mm, el juicio debe tomarse como sinónimo de sentido común. Es una manera apropiada de mm, interactuar con el entorno. En este sentido, uno puede, para evaluar el juicio de una persona, puede evaluar eh, cómo reaccionarían ellos o ellas ante situaciones de la vida cotidiana, ante problemas de la vida cotidiana. Para esto se puede utilizar, por ejemplo, em, el cuentito o la prueba de el amigo de los pies grandes. Por ejemplo, que va así. Ah, yo tengo un amigo que tiene los pies tan grandes que se tiene que poner los pantalones por la cabeza. Entonces, esta es una frase que es totalmente ilógica. Pero una persona con alteraciones del juicio no va a pillar lo ilógico de la situación. Y podría decir algo como, bueno, es una lástima, pero con algo de esfuerzo supongo que sí podría ponérselos. O se le puede pedir a la persona que nos diga qué haría si de repente siente olor a humo en el cine, o qué haría si se encontrara una carta cerrada en la calle. Entonces todo eso nos va a dar em, elementos para poder evaluar el juicio del paciente. Con respecto al juicio de enfermedad, cuando se trata de una enfermedad física, no hay mucho problema generalmente. Si alguien se fractura el brazo y le dicen que tiene que reposar 3 meses, pues reposa. Pero en el caso de los trastornos mentales, puede ocurrir que el parte del síntoma mismo del trastorno sea la falta de juicio, como en el caso de las esquizofrenias.
En este caso, yo podría decirle a una persona o preguntarle por qué no quiere tomar su antipsicótico. Y la persona podría responder, creo que me quieren envenenar, por eso es que me quieren dar estas pastillas. Entonces ahí se nota como no hay un juicio de realidad, pero tampoco de enfermedad.